En esta mañana voy a hablar sobre el tema perseverando. Our subject for this morning is going to be persevering. Persevering. Amados, escogí este tema porque no mucho se habla sobre la perseverancia. En este lugar sí, pero escucho predicadores en la radio, en la televisión, poco se habla sobre la firmeza, sobre la fuerza que Dios nos da. Dije que Dios, no el hombre, Dios nos da como hijos de Dios para serle fiel. Yo no le puedo ser fiel al Señor si no es por la ayuda que Él me da. This morning I chose this theme, persevering, because not much is taught on the gift of perseverance, the gift of the staying power that God has given us to be faithful to Him. I cannot be faithful to the Lord unless it is through the power, the presence, the help of the Lord. Y en segundo lugar, escogí este tema porque hay muchos que se han alejado de Cristo. Se han alejado de su palabra, se han alejado de su vida de oración, comunión con Dios. Se han alejado lamentablemente de sus hermanos y hermanas, la familia de Dios, la iglesia. Y se han alejado principalmente, escuche esto, principalmente se han alejado de las cosas de Dios porque no han entendido este tema. No han entendido que un verdadero creyente, un verdadero creyente en Cristo puede permanecer en el Señor. A pesar de pruebas y luchas, puede. Y mucha gente se va en ocasiones porque no entienden que tienen la ayuda de Dios a su alcance. Yo le decía a una persona esta semana pasada, tú puedes permanecer en el Señor, pero lo vas a hacer con la ayuda de Dios, con su ayuda. Secondly, I chose this subject because there are many who have drifted away from Christ. They've drifted from His Word, from their prayer life. They've drifted away from the church. And it's all because they have not understood the subject of persevering. They have not understood that a true believer can persevere in Christ. You don't have to be lost. You don't have to drift away from God. But you're going to have the presence of the Lord. Uno no tiene que alejarse y desviarse del Señor, teniendo a su alcance la ayuda de Dios. Amados, la Biblia está repleta, llena de promesas que nos enseñan. Y esto es el corazón del mensaje de esta mañana. La Biblia está repleta de escrituras que nos enseñan
que una persona en Cristo no tan solo puede permanecer en Él, pero también puede llegar a la gloria eterna, que es nuestro hogar celestial. Tenemos un hogar celestial, hermanos, que Cristo ha preparado para nosotros. I was saying that the Bible is full of promises that teach us, that show us that those that are truly saved, those that have truly given their life to Christ, will not only persevere, hang in there with Him, but they will also be brought into eternal glory, their celestial home. Mire lo que dijo Cristo en San Juan 14:2. I want you to notice what Jesus said in John 14:2. Y me gusta mucho como lo dice en inglés, una versión. Dice: en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. La Biblia en español dice muchas moradas. Y una versión dice hay muchos edificios. Si así no fuera, si eso no fuera cierto, yo te lo hubiera dicho, dice el Señor. Y luego termina esta escritura diciendo: voy pues a preparar lugar para vosotros. El cielo es un lugar preparado para gente preparada. Watch this. In my Father's house are many mansions. Jesus said this. If it were not so, I would have told you. If that's not true, that there's mansions in heaven, I would have told you. Then Jesus said, I go to prepare a place for you. Heaven is a prepared place for a prepared people. Eso es muy importante entender, que el cielo es un lugar preparado para gente preparada. ¿Cuántos pueden decir amén? A ver, los varones digan amén. Las hermanas, todos digan amén. Gloria a Dios. Esa palabra amén quiere decir así sea. Y cuando usted dice amén, está diciendo así sea. Now, to me this is so beautiful to know. Now watch. Miremos el verso que sigue. San Juan 14, el verso 3 dice: y si me fuere, dice el Señor, y preparar el lugar. ¿Se imagina usted los años que Cristo tiene preparando tu casa en el cielo? Can you imagine the years that Christ has been preparing your home in heaven? Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No los escuché. Man, watch this scripture. And if I go and prepare a place for you, that's your home, I will come again and receive you, that where I am, there you may be also. Amados, en Cristo tenemos una redención eterna. Tenemos una salvación que nadie nos la puede quitar, nadie la puede destruir y nadie nos la puede arrebatar. I was saying that in Christ we have an eternal redemption. We have a salvation that no one can destroy and no one can pluck it out of your hand. No one can pluck it out of your life. En San Juan 10, verso 27 al 28. Listen to what Jesus said in John 10, 27 to 28. En San Juan 10, 27, Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco.
El otro día hablaba yo con una persona y le dije, hello, y me dijo, ¿cómo está, pastor? Sin darle yo mi nombre. Y le dije, uy, ¿cómo te diste cuenta que era yo? Tenemos meses que no hemos hablado. Dijo, conozco su voz. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y el verso 28 dice, y yo les doy vida eterna. Diga, vida eterna. Y no perecerán, no se van a ir al infierno, no van a morir separados de mí, no perecerán jamás, ni nada, no hay cosa, nada, diga nada, nada, dice la Biblia. Esta versión dice, nadie las arrebatará. La Biblia que tengo dice, nada las arrebatará de mi mano. I love this scripture, John 10:27-28. It says, my sheep hear my voice. How many times have you picked up the phone and the moment you hear someone say hi, you say, how you doing, Bobby? You say, well, how did you know it was me? Well, I know your voice. Well, Jesus is saying, my sheep, that's us, they hear my voice, my word, the word. And I know them, and they follow me. Look at verse 28. And I give them eternal life. This is powerful, that we have been given eternal life. And then he says, and they shall never perish. We need to understand this deep in our hearts, that we'll never perish. We'll never go to hell. We'll never live separated from God in eternity. Neither shall anyone ever snatch them out of my hand. No one can snatch us from the hand of the Lord. Ahora, permítanme explicarles esto. Cuando hablamos de la perseverancia, no estamos hablando de la perfección. No estamos diciendo que los hijos de Dios nunca pecan, nunca le fallan a Dios. Esa es una mentira. Todos fallamos. La diferencia en nosotros es que no institucionalizamos el pecado, no hacemos del pecado una práctica, no hacemos del pecado una institución. Sí, le fallamos al Señor, pero no pecamos, pero no practicamos el pecado. Lo vuelvo a decir, no institucionalizamos el pecado. Y esa es la diferencia. I was saying that when we talk about perseverance, hanging in there with Jesus, we're not talking about perfection, or that a Christian never falls or fails or sins. That's a lie. We all sinned. We all disobey God. The difference is this, that we don't practice sin. We might sin, but we don't practice it in our lives. We don't make it an institution. We don't make it a practice. Yeah, you might cuss one day, but you don't cuss every 5-10 minutes. Podemos decir hasta una mala palabra de vez en cuando, pero eso no quiere decir que todos los días en la iglesia y en el trabajo estamos maldiciendo a la gente. Eso es institucionalizar el pecado. Look at the Bible. Mire lo que dice la Biblia. Primera de Juan 1:8-9. Look at the Bible so that you'll know what I'm talking about. Si decimos que no tenemos pecado, no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Mire el verso 9. Fallamos. Pero dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, si los confesamos, esa es la diferencia entre un creyente y no creyente. Los creyentes conocen lo que es confesar sus pecados, sus fallas, sus errores, fallar la marca. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
This is the perfect scripture. Verse 8. If you say that we have no sin, we never failed God, we're deceiving ourselves. That's a lie. But look at verse 9. Yes, believers sin, but we confess our sins. The Bible says if we confess our sins, He is faithful, He is just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Wow. Mire el capítulo 3. Go to chapter 3 now. Y en el capítulo 3, en el verso 9, la Biblia dice: todo aquel que es nacido de Dios, que tiene la vida eterna, que ha conocido el nuevo nacimiento es la vida eterna. Dice la Biblia, no practique el pecado. Look at that scripture in verse 9. Who has been born of God, born again, has eternal life. Eternal life is being born again. When somebody says, I've been born again, what's that about? You have eternal life. You have the life of Jesus. Whoever has been born again does not sin, does not practice. One translation says does not practice. My translation says doesn't practice sin. Esta versión dice no practica el pecado. Gloria a Dios. Si usted no dice gloria a Dios, yo voy a decir gloria a Dios. Cuando hablamos de la perseverancia, estamos hablando de una sola cosa. Listen, when we talk about perseverance, the staying power to stay with Jesus. Cuando hablamos de la perseverancia, estamos hablando de tres cosas. Realmente estamos hablando de la firmeza. La firmeza. Estamos hablando de la fuerza. Y estamos hablando de la constancia que Dios nos da para serle fiel en la vida. Gloria a Dios. Para serle fiel. La firmeza, la fuerza, la constancia. Yo decía el domingo pasado, yo admiro la gente que aguanta en su vida. Esa es para mí una de las grandes características de un cristiano. No es tanto el ser bautizado o el alabar a Dios como el perseverar en Cristo, quedarse con el Señor, caminar con el Señor todos los días. Hablaba yo con el hermano Raudel y le decía yo, el secreto para permanecer años con el Señor está en nuestro sometimiento a Dios, en decirle todos los días: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi alma y te entrego mi cuerpo en estos momentos. Y eso es eso es ponerse la armadura de Dios, revestirse uno de Jesucristo, porque la armadura de Dios es Jesucristo. Todas las partes de la armadura representan a Jesús. El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el calzado del evangelio, todo es Jesucristo. When we talk about perseverance, we're talking about having the ability, the supernatural ability to do what? To hang in there with Jesus. The ability that God gives us to be faithful to Him. I was talking to a pastor that I admire, and I asked him one time, what do you do when you get discouraged? And watch what he said to me. We all get discouraged. We all get sad. We all get disappointed in life. We all get broken. Hablaba yo con un pastor que yo admiro, y lo admiro por su longevidad que tiene con Cristo. Tiene años pastoreando.
admiro su amor que tiene por el Señor. Pero sin embargo, ha pasado por pruebas. He's gone through testings. And I asked him, what do you do when you get discouraged? Le pregunté, ¿qué haces cuando estás desanimado? Y me dijo dos palabras. Me dijo, le digo al Señor, Señor, ayúdame, Señor, a pasar por esto. Y luego le digo, tu palabra dice que tú vas a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y me pregunté yo, pensé, ahí está una perla. A veces el orgullo no nos deja. A veces decimos, pues ya no tengo otra más que orar. ¿Cómo que ya no tienes? Ya hicimos la lucha todos, ahora nomás nos queda orar. Lo primero que debe de ser, o lo primero que se debe de llevar a cabo en nuestras vidas es la oración. No, bueno, ya hicimos todo. Y ahí le buscamos aquí. Lo único que nos queda es orar. Lo último es orar. Platicar con el Señor. You know, I was talking to this pastor and I said, what do you do when you get discouraged? And I said to the Lord, Lord, help me. And your word says you'll always be with me. Sometimes the last thing we do is we go to the Lord. How many times have you heard this? Well, we tried everything. We've gone here, we've gone here, we've gone here. The only thing left for us to do is pray. The last thing? That ought to be the first. First thing we do is pray. Es como, ¿cuántas veces hemos escuchado peticiones que se presentan? Hermanos, pido por mi vecino que no se siente bien. Eso no es lo más importante, que Dios lo sane. Y pocas veces decimos, estoy pidiendo por mi tía, mi tío, o mi primo, o mi hermano, el vecino. Oremos por ellos para que Dios los salve y también los sane. Es lo más importante. Yo escucho siempre en la oración, pido por mi suegra, pido por esto, pero no se pide que Dios salve a esa persona. Y es lo primero. Oremos para que mis hijos conozcan a Cristo, para que mi vecino conozca a Cristo. Es lo más importante, porque uno puede entrar al cielo con cáncer, pero no va a entrar con cáncer en su alma. Entonces lo más importante. Sometimes we say, well, we've tried everything. The last thing we can try now is prayer. Listen, prayer is the most important thing. And I hear many petitions many times. Well, I want you to pray for my neighbor so that the Lord will get them through this problem they're having. Why don't you pray that God will save them? That Jesus Christ will come into their hearts. Pray. You know, being healed is wonderful. But you can go to heaven with cancer in your life. I know a lot of people that have died with cancer. They've died with diabetes, a lot of sicknesses. But you can't go to heaven with cancer in your soul. Tú no puedes entrar al cielo con cáncer, con el cáncer del pecado, con ese cáncer rebelándose en contra de Dios. No. Pablo dijo en Colosenses 1:29, dijo, lucho, peleo. Dice, según la potencia de Dios, de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es por el poder, la potencia, la energía de Jesucristo que ganamos. Paul said in Colossians 1:29, I labor according to the power and the working of God that is in me, working mightily. Ahora, hay razones por qué podemos perseverar en los momentos
difíciles de la vida, en los momentos problemáticos. I was saying that there's reasons we can persevere in our difficult times. Primero, perseveramos. Podemos vencer porque tenemos una fe que no falla. Tenemos una fe que no falla porque viene de Dios. Y lo que viene de Dios no falla. Tenemos una fe, una confianza. La fe es habilidad supernatural que Dios nos da como regalo para que podamos creerle, confiar en su palabra. La fe es una fuerza espiritual que llega a nuestra vida cuando escuchamos la palabra de Dios. Y esa fe, no estoy hablando de la fe natural, estoy hablando de la fe que viene de Dios, la fe espiritual, la que viene en forma de regalo de parte de Dios por su palabra. First of all, we persevere. We're able to hang in there with Jesus because we have a faith, a supernatural gift from God that's dropped into our hearts. When we hear the word, we have faith. We're able to believe. We're able to trust the Lord. That's faith. La razón que nuestra fe no falla es porque Cristo. Les voy a decir algo, y esto me llegó cuando hablaba con el hermano Pedro esta mañana. Y voy a añadir aquí un poquito, y me voy a salir un poquito del freeway para decirles esto. Let me just say something to you that I think is so important. Why our faith cannot fail. Yes, I understand it comes from God. I understand that what God gives us is strong and mighty and powerful. But what else keeps us from falling? What else keeps us serving the Lord, praising God? ¿Hay algo más que nos ayuda a permanecer de pie cuando llegan los huracanes de la vida? Te voy a decir, son las oraciones de Jesús, las oraciones de Cristo por nosotros. Beloved, the reason we can persevere, yes, our faith will not fail you, but it's also because of the prayers of Jesus. Did you know that Jesus prays for us every day? ¿Sabía usted que Cristo ora por nosotros todos los días? En Lucas 22, en el verso 31, Jesús está hablando con Pedro. In Luke 22, verse 31, Jesus is talking to Peter. Notice he says, Simón, Simón. No le dice Pedro, Pedro. Simón era el nombre que tenía antes de conocer a Cristo. Cuando mi mamá me decía Marcos Macías, decía yo, ya estoy en problemas. No me decía mi hijito. Y cuando nos dicen nuestro nombre completo, hay problemas. ¿Me están entendiendo? Cuando tu mamá te decía Alicia Gutiérrez, ay, ¿qué hice, mamá? Ya sabíamos. Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás me ha pedido permiso para darte una zarandeada. Me acuerdo cuando mi mamá me decía, si no te portas bien te voy a zarandear. Ya sabía lo que era. Están aquí, hermanos. Yo ya sabía lo que eso quería decir. Y le dice el Señor a Pedro, Pedro, le dice, Simón, Simón, Satanás me ha pedido permiso
para que lo deje darte una zarandeada. Y si yo hubiera sido Pedro, yo le hubiera dicho: Señor, cuando te pidió permiso, le dijiste que no. Le dijiste que no me zarandeara. Están aquí, hermanos. Look at this scripture. The Lord said, Simon, Simon. He said this to Peter. Remember when your parents used to call you by your name? When your parents call you by your first and last name, you're in trouble. My parents would say, Mark Macias. I'd say, yes, I'm in trouble. The Lord says to Peter, Simon, Simon. That was his name before he met Jesus. He says, Satan has asked me permission to sift you, to give you a whipping. If I would have been Peter, I would have said, did you say no? Y mire lo que dice en el verso que sigue, el verso 32. Jesús le dice: ¿sabes qué, Pedro? Yo he rogado por ti, he orado por ti, que tu fe, tu confianza en Dios no te falle. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro pudo terminar triunfantemente su vida porque Jesús oró por él. I love this scripture. To me, it's just a beautiful scripture that Jesus says to Peter, I've prayed for you. He orado por ti, Pedro. He orado por ti, that your faith should not fail you. And when you've returned to me, when you've come back to me, strengthen your brothers. Amados, la oración de Jesús le ayudó a Pedro a levantarse y no quedarse caído, porque se había alejado del Señor, se había ido a pescar. Y qué interesante que Satanás seleccionó a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era el líder. Cuando Pedro dijo: vayámonos a pescar, se acabó todo ya, Jesús murió, está muerto, vayámonos a pescar. Este es el trabajo que conocemos, vamos a pescar. Y dice la Biblia que todos le siguieron. Y eso es muy interesante, porque nadie se va solo, siempre se lleva una persona. Cuando un hombre, una hermana o un hermano se van, se llevan normalmente a los hijos. Christ continues to pray for us. Peter's faith did not fail because of Christ's prayer. And I want you to know that Christ is still praying for us. He sustains us from salvation to eternal glory. When you come to Jesus, you don't get saved and go to heaven immediately. No. You get saved, and then you begin to live. And this is where the prayer of Jesus will sustain you to live the 80, 90, 100 years you're going to live, or 120, whatever you're going to live. Amados, Jesucristo está orando por nosotros todavía. Está intercediendo, está defendiéndonos para que sigamos caminando del momento de la salvación hasta que lleguemos al cielo. Cuando uno viene a Cristo y es salvo, no se va al cielo, inmediatamente se queda en la tierra y tiene que confrontarse con los problemas que vienen en uno mismo, en el mundo y con Satanás. Tiene que. Entonces, si vamos a vencer a Satanás en la vida, si vamos a vencer nuestra carne, si vamos a vencer lo que el mundo nos ofrece, tenemos que tener en nuestra vida la oración de Jesús. Tenemos que tener a Jesús orando por nosotros. Y les voy a comprobar que Él sigue orando hasta el día de hoy. Listen, you've got enough battles with the flesh. You've got enough battles with the world that surrounds us.
And we've got enough problems with the devil. So you say, Pastor, how are we going to make it? Well, there's one way we are going to make it, and it's by believing the prayers of Jesus, believing that Christ is praying for us. Let me tell you something. The only thing that's going to work for you in the Bible is what you believe. Did you get that? The only thing that's going to work for you in the Bible is what you believe. Le voy a decir algo que es muy importante, que lo único que va a funcionar en nuestra vida, en cuanto a la palabra de Dios, lo único que va a funcionar en nuestra vida, en cuanto a la palabra de Dios, es lo que podamos creer. Alguien dice, yo no creo que Dios puede sanar a los enfermos. Está bien, esa promesa es para el creyente. Yo no creo que yo puedo derrotar al enemigo que llegue en mi vida. Está bien, sigue viviendo como estás viviendo, triste, desanimado. Yo no creo que Dios puede suplir mis necesidades. Está bien. Esa escritura que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, no va a funcionar para ti porque no la crees. Lo que va a funcionar de la palabra de Dios es lo que podamos creer. The only thing that's going to work for you is what you believe. The Bible says. Somebody says, I don't believe that God can meet my needs. Well, that promise is not for you because you don't believe. Well, I don't believe that I can live victorious. Well, that promise that we can live victorious is not for you because you don't believe it. Amados, en Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede Jesucristo también salvar perpetuamente o para siempre a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo vive para interceder por nosotros. Look at that scripture. Powerful scripture. I love this scripture. Therefore, He's also able to save us to the uttermost, till the end, forever. When you come to Jesus, you can be saved forever. He saves to the uttermost, forever, those who come to God through Him, since He always lives to make intercession for us. The reason you and I can make it is because of the prayers of Jesus. La razón que la estamos haciendo no tan solo es por la fe que tenemos que no nos falla, pero también las oraciones de Jesús. Es la oración de Jesús la que nos sostiene perseverando en la tierra hasta que lleguemos a la gloria. May I say this to you, that it's the prayers, non-stop prayers of Jesus for us that keep us persevering till the end. Cristo dijo, el que perseverare hasta el fin será salvo. Jesus said, he that endures, that perseveres till the end, will be saved. En segundo lugar, ¿le sigo un poquito más, hermanos? ¿No? ¿Sí? Should I continue a little bit more? Ya se me pasa mucho tiempo. Let me give you another reason we persevere. En segundo lugar, perseveramos, ganamos en la vida. No tan solo porque tenemos una fe viva, una fe que no falla, que viene de Dios, pero también tenemos una vida que nos muere, que es la vida de Cristo en nosotros. Beloved, secondly, we're able to persevere in Christ, not only because we have a faith that cannot fail us, but we also have a life that will not die, and that's eternal life. Oiga bien lo que voy a decir, y voy a terminar en unos 3-4 minutos. Voy a cortar este mensaje un poquito. Esta vida que llamamos vida eterna
nos la dio el Señor. Es una vida eterna. La vida eterna es eterna. Let me tell you this to you. Beloved, the life that you received when you came to Christ is eternal life. You know what eternal life is? It's life that does not die. It's life that is eternal. Eternal life is eternal. La vida eterna es eterna. Eternal life is eternal. And that eternal life that's in us, it's a persevering life. And that persevering life keeps us worshiping and serving the Lord in the midst of the tsunamis, hurricanes that come our way. Paul said to the Romans in chapter 5 verse 9, he says, we're saved by his life. It's his life in us that keeps us persevering, that keeps us hanging in there, that keeps us strong, that keeps you being faithful to God, that keeps you holy in high school, that keeps you worshiping the Lord, that keeps you loving the Lord. It's that life, not only the faith that we have been given that never fails, that ability to believe God and to trust Him. Not only the prayers of Jesus keep us going, but His life in us. Wow. That's what sustains us. That's what keeps us worshiping and serving the Lord. Ahora me voy a quedar un poquito en español porque me quedé hablando mucho inglés. Pero les voy a repetir lo que dije. Esta vida que Dios nos ha dado es una vida permanente. Es una vida que no muere. Es una vida que nos salva, que nos sana. Es una vida que nos sostiene perseverando en Dios, adorando, sirviendo al Señor. Romanos 5:9 dice que somos salvos por su vida. Es por la vida de Cristo. Sí, es por la fe que no falla, que perseveramos en el Señor. La fe, esa confianza, el poder creer en Dios, es un regalo que Dios nos da para seguir adelante. Sí, son las oraciones de Jesús las que me tienen de pie, pero es también la vida de Jesús en mí que nos ayuda. Salvos por su vida, saved by his life. Y termino con esto. Let me finish with this. Perseveramos. Lo voy a decir en inglés. We persevere. Not only because of the life, or not only because of the faith that will not fail that's in us. Not only because of the prayers of Jesus. And not only because of his life in us, but also because of the hope that's in us. The hope. En tercer lugar, perseveramos en Cristo por la fe que no muere, la fe que no falla. Perseveramos por las oraciones de Jesús, por la oración que Él está haciendo por nosotros todos los días. Perseveramos por la vida que no se muere, que está en nosotros, la vida eterna, pero también por la esperanza que está en nosotros, que tenemos. Amados, nosotros tenemos una gran esperanza. We have a great hope. Primera de Juan 3:2. Let's read 1 John 3:2. It won't take me long to finish this scripture. Put it in English. Let's give these people that speak English a little opportunity to hear it first. I want you to look at this scripture. It says, beloved,
Now we are children of God. It doesn't say, one of these days we're going to be children of God. No, it says now. Now we are the children of God. Why are we the children of God? Well, we've accepted Christ in our hearts. But that ain't nothing yet. It has not yet been revealed what we shall be. This is only the beginning. But we know that when He is revealed, when He appears again, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Do you realize that one of these days our bodies will be glorified? When Jesus returns, we're going to be caught up to meet the Lord in the air. And we're gonna do it with glorified bodies. Our bodies will become like the body of Jesus. Glorified. We'll be like Him. For we shall see Him as He is. Mire lo que dice en español. Amados, ahora, no mañana, ahora somos hijos de Dios. No dice, un día seremos hijos de Dios. No dice eso. Dice, ahora somos hijos de Dios. Y esto no es nada. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Quiere decir que viene el día cuando tendremos cuerpos glorificados. Tendremos el cuerpo de Jesús, que ya no va a estar limitado al tiempo en ninguna forma. No va a estar limitado como estamos nosotros en este cuerpo. En este cuerpo glorificado no conoceremos jamás lo que es sentir el dolor. Tendremos la felicidad que aún pasa la que tenemos hoy, el gozo como jamás lo hemos conocido. Cuando Pablo llegó al cielo por un momentito y llegó a la tierra, dijo: no les puedo ni contar lo que vi. Escuché palabras que no les puedo yo ni expresarles a ustedes. En el cielo no va a haber tinieblas, oscuridad, temor, no habrá la enfermedad. Nada malo va a entrar en el cielo, donde estaremos con cuerpos glorificados. Now watch this scripture. When we get to heaven with our glorified bodies, we'll never know again what it is to hurt, to be in pain, what it is to see darkness, because there will be no darkness in heaven. There will be no evil in heaven. Nothing that's evil will be in heaven. Y la última escritura es la que sigue, porque habla de la esperanza. El verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de un día estar en la gloria eterna, estar en el cielo con el Señor. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué es lo que hace? Se purifica a sí mismo. ¿Qué es lo que nos limpia y nos purifica? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos limpia y nos purifica? Nuestro enfoque en Jesucristo. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No está hablando aquí que vas a ser perfecto. Por eso tenemos la sangre preciosa de Jesús. Now watch this. And everyone that has this hope in Him, in Christ, will purify himself. What is it that cleanses us? It's the Word of God. What is it that cleanses us? Our focusing on Jesus. Focusing on Jesus. When you focus on Jesus, young people, you're not going to have sex outside of marriage. And you're not going to put cancer sticks on your mouth either. And you're not going to walk into that world and act like everybody else does. You're going to be different, unique. You will purify yourself. You say, well, why must I cleanse myself? Well, that's what pleases the Lord.
Cierra tus ojos. Close your eyes in prayer. Would you close your eyes in prayer? Before I pray, antes de orar, voy a decir esto. Before I pray, I want to say to you that there's 3 days that we should never forget. Quiero decirte en esta mañana que hay 3 días que nunca debemos de olvidar. Number 1, never forget the day you were born. Number 2, never forget the day you met Jesus. And number 3, never forget the day you understood your identity in Christ. You understood that in Christ you can make it. You can persevere in Him and you can make it to heaven. No se nos olvide esto. 3 días que nunca debemos de olvidar. Número 1, el día que nacimos. No se te olvide ese día. 2, el día que conociste a Cristo personalmente como Salvador y Señor de tu vida. Y número 3, el día que conociste tu identidad en Cristo. Te diste cuenta quién eres en Cristo. Cuando te diste cuenta que en Cristo podemos vivir perseverando en Él. Recuerda siempre que Cristo nos equipa en la tierra para ir al cielo, pero nos prepara para vivir en la tierra cuando Él entra en nuestro corazón. Always remember that Jesus makes us fit for heaven, but He prepares us to live on the earth. Yo tengo una oración que le pido siempre al Señor y viene de un gran teólogo de España. Él dijo estas palabras y cuando las dijo dije, esas son para mí. There's a prayer that I pray. I try to pray it every day. Great theologian says this: Señor, manténme fiel. Manténme fiel en los fracasos de la vida. Manténme agradecido en los éxitos. Porque vas a conocer éxitos en la vida, pero vas a conocer fracasos también. Y nuestra oración debe ser: Señor, manténme fiel. Manténme fiel en los fracasos de la vida. Agradecido en los éxitos cuando lo tengo todo. This great theologian said this: Lord, keep me faithful in my failures. Keep me faithful, Lord, but also keep me grateful in my successes. Padre, nos acercamos a ti dándote muchas gracias por lo bueno que tú eres, lo maravilloso, lo precioso que tú eres. Gracias por llegar a nuestra vida. Gracias por la fe que tú nos has dado que no falla, Señor. La confianza para creer tu palabra, accionar sobre tu palabra. Lord, I want to thank you for your presence. Thank you for coming into our hearts. I thank you for that faith that cannot fail us. The faith you gave it to us, that sovereign gift that causes us to believe you, to trust you. Gracias por la vida que nos has dado, que actúe en nosotros poderosamente para perseverar, para aguantar. Gracias porque tú jamás nos vas a dar algo que nosotros no podamos, Señor, aguantar o soportar. Lord, I want to thank you for the life that you have given us that has strengthened our lives. Y gracias por esta hermosa esperanza que tenemos de un día estar contigo eternamente en el cielo,
Lord, I thank you for this living hope you've given us. Not only this living faith, this living life, but this living hope that we have, and that is to be with you in eternal glory. In the name of Jesus. Y ahora, Señor Jesucristo, entra en corazones que todavía no te han conocido. Tu palabra dice: mas a todos los que te recibieron, a los que creen en ti, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entra en corazones que en estos momentos te reciben como Salvador y Señor de sus vidas. Come into hearts and lives, Lord, this very moment. Forgive us our sins. Cleanse us with your precious blood. In the name of Jesus we pray. Amen, amen, amen.